Hola, ¿qué tal? Buenas. Soy Sara, profesora de teatro y actriz, guionista y muchísimas cosas más. Ya me conocéis en este espacio de tutoriales donde, bueno, pues voy contando poco a poco y desmembrando todo el mundillo este del espectáculo, las artes escénicas, el teatro, la improvisación, monólogos, cuentacuentos, marionetas, y etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos de nuevo, como digo, pues a esta pequeña ventana donde siempre nos asomamos, donde pincháis para ver qué me cuenta de nuevo Sara, qué trae, qué inquietudes con ese carisma que la caracteriza y sobre todo pues con todo ese aprendizaje, ¿no?, que ella ha estudiado, que controla y que nos cuenta. Bueno, pues hoy para vosotros tengo otra nueva entrega, otra nueva cosa, hablaros sobre lo que es la construcción de una escena. Es decir, vamos a hablar de los guiones. No existiría ningún montaje, ni musical, ni ninguna obra de teatro, ni ningún monólogo, sketch, poesía, si no existieran las personas que lo escriben, es decir, los guionistas, ¿vale? El guionista, pues evidentemente, aparte de tener una gran creatividad y un buen talento, evidentemente, a la hora de escribir y de construir una trama, de tener muchos ingenios, aunque hay muchos en los que hay que distinguir y diferenciar, pues qué tipo de escritura se está haciendo, qué tipo de guión. No es lo mismo escribir poesía y tener un conocimiento de poesía para escribirla, como no lo es tampoco para montar una trama, ¿no?, ya sea del género que sea, comedia, terror, western, comedia romántica, aventuras, ciencia ficción. Cuando estamos en una clase de teatro, muchos de los trabajos que lógicamente se muestran es un poco llegar a conocernos, ¿no? En la clase cada uno viene pues a aportar un poco quién soy yo, aparte de lo que me gusta y cómo me gusta contar esa historia. Es muy importante la manera en que comunicamos, bueno, está en nuestro día a día. La manera en que expresamos pues cómo nos sentimos, lo que queremos, lo que nos disgusta, eh, todo lo que pasa a nuestro alrededor, cómo nos afecta emocionalmente. Y bueno, pues es tan importante hablar y saber comunicar lo que uno quiere expresar, lo que quiere contar, como la persona que lo está escuchando. En estas clases de teatro, bueno, pues simplemente empezamos a hacer una serie desde nada, totalmente desde cero, con unas pautas. Bueno, vamos a inventarnos una historia, ¿no? Y alguien pues empieza a contar una historia y bueno, pues se puede convertir en un cuento, termina en algo que no tiene mucho sentido, sí hay sentido, y todo aquello que sí sea totalmente productivo, que haya sido divertido, que tenga evidentemente un sentido, que tenga posibilidades de seguir explotándose, pues entonces es lo que se aprovecha. La manera de escribir, bueno, nadie nace, digamos, aprendiendo, nadie desarrolla ese talento, ¿no? O a veces sí, a veces hay personas que totalmente son autodidactas, no saben de dónde le viene ese ingenio, esa imaginación, el que te vengan a visitar, bueno, pues las musas, ¿no?, como se suele decir, para los actores, para los escritores, y que tengas ese tirón y que sepas contar historias. Bueno, pues en teatro no va a ser menos, evidentemente no crecería ningún guión ni nada si no se estructura en la historia. La escritura del guión primero está basada en eso, en ideas, en charlar, en contarnos, en improvisar historias. Oye, vamos a inventarnos un cuento, oye, vamos a inventarnos una situación de aventuras, en fin, se hace un poco primero conociéndonos, escuchándonos, viendo un poco el ingenio, sobre todo in situ, porque no es nada que alguien traiga preparado de casa a modo de deberes, sino que efectivamente pues está en directo, en el momento que alguien dice, venga, adelante, pues había una vez, sucedió en un sitio, a este le pasó lo otro, y entonces van saliendo una serie, lo que los actores llamamos lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas que entre todos aportamos, entre todos se participa, se crea pues esa mesa redonda, donde, oye, pues yo he pensado que podría hacerse esto, tengo una idea, y al final, como todo en el teatro, es un trabajo de equipo, empiezan, digamos, a cogerse aquellas piezas, cosas que son interesantes, que pueden desarrollarse, ¿no? Bien pueden terminar en un sketch, en un cuento, en un guión, en una poesía, es decir, la imaginación es libre y la creatividad es lo más bonito, desarrollarla es lo más bonito.
abrir esa puerta a la imaginación, a soltar ideas, a, bueno, pues simplemente he pensado en esto, no sé cómo conducirlo. Y ese trabajo de equipo pues refleja efectivamente que todo lo que se ha podido en esa lluvia de ideas, como digo, en el argot de teatro, pues que se ha podido construir, que ha nacido, que se ha gestado ahí en el grupo, pues que se vaya cogiendo para poderlo desarrollar. Eso sí, es muy importante al menos tener 3 condiciones para poder escribir lo que entendemos hoy por hoy. Me voy a centrar principalmente en lo que sería la estructura de un guión, de una historia. Una historia bien puede ser una obra de teatro, bien puede ser un monólogo, bien puede ser un sketch. Entonces, en estos 3 ámbitos, evidentemente, cuando se pone uno a escribir un guión, primero hay que tener muy presente qué personajes lo van a construir, es decir, en esa historia quiénes van a participar, hombres, mujeres, dónde sucede, dónde se desarrolla, qué personajes que les unen, si son familia, no son familia, conocidos, amigos, parentescos. Se va construyendo un poquito las personalidades de los personajes y cuando ya más o menos tienes un poco, pues va a ser de tantos personajes o de estos personajes o más o menos, pues entonces empiezas a crear la historia. Evidentemente, no es lo mismo escribir una cosa de ciencia ficción, una historia, que escribir una comedia, que escribir un drama. Sin embargo, el hilo conductor, como os digo, es el que hay que respetar, es el que debemos de hacer y es la única religión que existe, digamos, para la escritura, a la hora de contar historias como cuento. Tiene que empezar de una manera, tiene que suceder algo, tiene que haber una presentación de la trama, del entorno, de los personajes. A esos personajes les tiene que pasar algo, les afecta, cómo les afecta, de qué manera pues lo expresan, reaccionan, cómo se sienten y luego, lógicamente, cómo termina. Es una palabra en inglés que se llama END, que significa fin. Pues este es el fin. Encabezamiento, nudo y desenlace. END. Así sucede, encabezando una serie de un reparto, una historia, algo que se está gestando, nudo, el centro de la historia, lo que está pasando, bueno, malo, el embrollo, el lío, la comedia, y el desenlace, cómo termina esa historia, de la manera que termine, puede ser a veces dramática, puede ser un final bonito, que es lo que yo creo que mayoritariamente nos gusta a todos. Pero la escritura es tan libre y tan amplia que se puede coger cualquier tipo de género, respetando, eso sí, ese orden, que haya un sentido, que haya una consecuencia y que, por supuesto, haya un resultado final. Bueno, espero haberos animado desde esta pequeña ventana en la que siempre me asomo y que me permitís compartir y contaros pues todas mis experiencias o bueno, pues todo lo que yo puedo aportaros y animaros lógicamente a que conozcáis. La escritura es muy bonita, no hace falta tener una como tal, entendiendo como tal una carrera, unas dotes, que la formación viene bien, por supuesto, y que es complementaria, totalmente, pero eso no quiere decir que nadie no sea capaz de escribir, de sentir, de desahogarse, y eso es tan bonito que efectivamente pues es a lo que yo os invito, escribir, escribir, mostraros, desahogaros, que fluya, es otra palabra que también se oye mucho, fluir, fluir y escribir lo que queráis, relatos, cuentos, historias, pequeños guiones, lo que queráis, pero escribir y sentirlo y emocionaros con ello, porque es muy importante. Un beso muy grande y hasta la próxima entrega. Chao.